Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta ahora en el tercer capítulo de lo que va a ser Early Mentoring Coffee. Estamos aquí junto con café, iba a decir, mira Javier, estoy pensando en el café. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, aquí temprano en la mañana, listo y dispuesto. Estamos en la nave para ver cómo está esta piloto que nos toca hoy día. Sí, hoy día tenemos una invitada bien especial, es de la comunidad de House Novo y es Karen Aguilera. Les recuerdo que toda la semana por medio en realidad estamos haciendo esta actividad junto con Javier y vamos cruzando los invitados, una vez de la comunidad Javier, otro de House Novo. Y hoy día nos tocó a nosotros invitamos a Karen Aguilera. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Intrigada, esa es la palabra, intrigada. ¿Intrigada con esto? ¿Sí? Sí, intrigada de lo que Bueno, pueda resultar y muy ansiosa de ese resultado. buenísimo. Contémosle, Javier, un poco a Karen, porque en realidad yo le invité ayer, hacíamos una introducción recién. ¿Cuál es el espíritu de este espacio y qué es lo que esperamos? Así Así es. que, Talen, ¿qué esperamos hoy día? Bueno, mira, básicamente una conversación de mentoring entre dos mentores, por eso le pusimos MC cuadrado, porque este early, temprano, mentoring, café al cuadrado, todo es relativo en esta lógica de la teoría de la relatividad. Todo lo que te podamos decir es relativo a tu negocio. Yo no conozco particularmente tu negocio, no tengo idea. Jaime me hizo una breve introducción, pero sí conectarnos desde el dolor, conectarnos desde las oportunidades, poder darte una perspectiva que probablemente no sea la verdad, pero sí es una perspectiva para tratar de empujarte, ayudarte, facilitar que tú salgas de la caja o simplemente mires desde otra perspectiva. Y eso en atención a poder buscar oportunidades que tal vez no estás viendo ahora, sobre todo en este contexto donde estamos todos desafiados y necesitamos más ojos para mirar, para sensibilizarnos con las oportunidades que tengan los clientes. Y si esta conversación, además de agregarte valor a ti, puede inspirar a otros amigos, puede ayudarlos, puede motivarlos a dejar de ser viudos de la antigua realidad, como se dice, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue siendo viudo de eso, que no, que esta pandemia, que esto, que lo otro, que el gobierno, que no sé qué, que mil cosas. Esto ya pasó, ya está, en esto estamos y tenemos que seguir haciendo negocios, aunque estemos en modo alguno de sobrevivencia o estemos otros acelerándonos. Para mí esto ha sido verdaderamente como subirme al DeLorean y acelerarme 10 o 20 años. Entonces, yo creo que estamos parados en una tremenda oportunidad, tremenda. Y hay que surfear la ola, pero para eso tenemos que agarrar nuestra tabla y querer meternos al mar, porque si no, la ola nos va a pasar por arriba. Entonces, es una conversación desde la abundancia para ayudarte, para empujarte, para motivarte a que mires con otros ojos. Y si esta conversación puede ayudar a más amigos, mucho mejor. Qué Perfecto, bien. entremos de lleno entonces. También, Karen, mencionar ahí que una de las miradas que tenemos dentro de lo que hemos construido en House Novo es que la gracia de las mentorías de alguna forma es generar un espacio en donde el mentor te presta sus anteojos como está mirando la realidad. Entonces, de alguna manera, no es que la mirada del mentor sea la correcta, porque son todas las miradas relativas, pero lo que sí agrega valor es que de alguna forma existe el espacio de mostrarte algo que no estás viendo. Entonces, el propósito de esto no es decirte lo que está bien, lo que está mal, sino más que nada mostrar otra mirada que te permita tomar decisiones estratégicas para ver oportunidades que eventualmente hoy día no estás viendo, dada la perspectiva única que tienes, que es la tuya. Entonces, de alguna forma queremos abrir este espacio, queremos compartir miradas, y hoy día en particular vamos pasándonos la pelota capítulo por medio con Javier. Hoy día yo voy a estar moderando y Javier va a estar más de lleno con la mentoría. ¿Ok? Entonces, Perfecto. con esta introducción, Karen, me gustaría saber qué aparece en ti como conversación frente a esta oportunidad. ¿Qué tema aparece? Bueno, justamente al principio estaba en una situación, como la explicaba Javier, de viuda, de estar a la deriva en el espacio, de no saber para dónde iba esto, que yo creo que era una situación que también se transmitía mucho en los estados anímicos, o sea, estar encerrada todos los días,
estar con un cambio de rutina totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada, también generó ese estar a la deriva. Pero después fueron pasando los días y empecé a visualizar lo que mi hijo, que tan solo tiene 4 años, me enseñó. Tiene una frase pegada, que la tiene que decir por lo menos unas 30 veces al día, que mamá, cuando este coronavirus se pase, vamos a hacer esto. Pero se está preparando ahora, lo está haciendo ahora. Entonces está ahora fanático de los cazafantasmas, fanático porque hemos estado ya viendo distintas cosas un poco retro, y me dice, mamá, preparemos el auto de los cazafantasmas, porque cuando pase el coronavirus queremos salir a la calle con mi auto de los cazafantasmas. Entonces, un día paré en ello y dije, bueno, mi hijo se está preparando ahora. Y me hizo mucho sentido los distintos webinars a los que he participado, en que alguien por ahí mencionó, hay que trabajar ahora, porque para la reactivación, nosotros ya tenemos que estar preparados y no prepararnos desde ahí. Entonces dije, bueno, el enfoque tiene que estar en que este tiempo lo pueda utilizar también para prepararme a esa reactivación. Entonces, claro, en algún minuto, al principio en una sesión antigua de House Novo, había declarado que estaba en una situación de sobrevivencia, como esperando que esto solamente durara 6 meses, algo por el estilo, y que estaba mi panorama en esa sobrevivencia. Ahora no, mi panorama ha cambiado, mi panorama está en que esto lógicamente es de más largo tiempo y estoy trabajando para que esa reactivación eh, me, me reciba preparada con varias cartitas bajo la manga, y siempre dejando el lema de que la reactivación tiene que ser sostenible, si no, ¿para qué? O sea, esta pandemia que estamos viviendo, yo creo que para algunos nos deja una enseñanza que no tan solo es sanitaria, sino que también es ambiental y social, o sea, es de triple impacto rotundamente y quizás más impactos. Entonces, yo que estoy en el área y trabajo desde el área ambiental y social, eh, también quiero estar mucho más preparada y no tener a lo mejor algunas medidas simplistas para eso. Entonces, estoy desde esa postura. Yo creo que estoy más motivada ahora, que han pasado, estamos en el mes 6, esto pasó en marzo, entonces ya ha pasado varios meses. Lógicamente hay días que la curva varía, porque los estados anímicos es un tema muy complejo en cuanto a los cambios de rutina, pero estoy ya con ese propósito, con esa línea y con ese fin de trabajo, de no ser tan cortoplacista, sino que estar preparada para cuando venga ese momento me reciba fortalecida. Y cuéntanos un poco de tu negocio, porque Javier yo le conté así a grandes rasgos, pero para poder entrar ahí en la nave espacial. Bueno, el negocio en el que estoy, bueno, soy ingeniera ambiental y desde mi formación, y yo creo que desde antes de mi formación como ingeniera ambiental, siempre estuve con el bichito medioambiental, no por un tema de moda, no por un tema de hippie, no, por un tema que me motivaba, me movía desde muy chica. Entonces, cuando me formé y egresé, siempre estuve relacionada con el área de residuos. Empecé con los residuos domiciliarios. Tuve muy buena suerte, estuve en una consultora que hizo trabajos con alemanes acá en Chile. Lamentablemente, por la figura del mundo de los residuos, un mundo bien complejo en todo sentido, y ese proyecto, que era un proyecto muy bueno, muy visionario, no vio la luz. Pero seguí motivada, seguí con el tema de los residuos domiciliarios y derivé a los residuos industriales, y en los residuos industriales descubrí un nicho que eran los residuos de la construcción, donde acá en la quinta región no tienen mecanismo de gestión. O sea, los residuos de cualquier constructora van a parar a quebradas, simplemente se entierran absolutamente y se tapan con tierra. O sea, estamos llenando los patios traseros de nuestras ciudades con residuos de la construcción, y eso ha generado múltiples impactos ambientales. Dentro del impacto ambiental es, simplemente por decir, año 84, si no me equivoco, una luz que llegó al estero Reñaca y hubieron varias pérdidas materiales y
humanas. Entonces, desde esa perspectiva, empecé a averiguar, empecé a descubrir que no hay nada y que las constructoras, si quieren avanzar un poco más y obtener distintas certificaciones que involucren también la gestión sustentable de sus residuos, acá en la quinta región no se puede. Entonces, me reuní con otras personas y empresas que estaban con este bichito y creamos la empresa Revaloriza Chile, que es una empresa que busca gestionar sustentablemente los residuos de la construcción, y eso tiene que ver que las obras puedan segregar en origen para ver los distintos tipos de materiales, porque usualmente lo que se ve es una montaña de escombros y no se ve lo que hay dentro de ella. Entonces, tenemos distintas entradas, como la madera, como los distintos tipos de plástico, el cartón, etcétera, etcétera. Y también para darle la posibilidad a las constructoras de tener una trazabilidad de estos materiales. ¿Por qué? Porque además las constructoras, de tener la gran responsabilidad de construir la obra a la cual están contratadas, valga la redundancia, no tienen la obligación de saber dónde va a parar, porque eso por sistema debería estar resuelto. Sin embargo, nosotros hemos tenido varias conversaciones con varias constructoras y nos decían que ante la duda seguían el camión, o sea, un sistema muy arcaico. Y al seguir el camión se daban cuenta que iba a parar a una quebrada y después le daban un certificado de que había llegado a otro lado. Entonces ahí empezamos a meternos a ese mundo y dijimos, no, o sea, la responsabilidad y la trazabilidad debería estar de quien recibe el material, y en este caso, si nosotros nos ponemos con un proyecto que recepcione el material y además lo gestione para que se vayan a las distintas líneas, ya sea de plantas de reciclaje o para una línea de reutilización o para otra línea de recuperar un terreno impactado con las tierras de construcción, nosotros podemos dar esa respuesta a las constructoras y evitar esto de que sigan al camión. Entonces, el proyecto tiene esas distintas líneas. Trabajamos en un terreno que tiene un impacto ambiental para justamente no alterar las quebradas, que son parques naturales que están siendo muy demandados por las comunidades. Y con las tierras de construcción estamos recuperando estos terrenos para devolverle un uso. Y actualmente en el terreno en el que estamos, el uso que se le quiere dar es que continúe el uso agrícola porque está cerca del río Aconcagua. Y anteriormente a la extracción de Darío, porque una antigua zona de extracción de Darío tenía ese uso, un uso agrícola, y bueno, por todo lo que ha pasado, se necesitan tierras para sembrar alimentos para las cabezas de ganado que están en esa zona. Entonces, desde esa perspectiva, está la recuperación de los terrenos con las tierras de construcción, dándole un uso sustentable, y están las zonas de acopio de los distintos tipos de materiales para que nosotros lo derivemos a las distintas fines de planta de reciclaje o la reutilización. ¿Y eso por qué? Porque principalmente en nuestra región se construye en altura y hay muy poco espacio para acumular. Entonces las constructoras no tienen capacidad de almacenar a lo mejor el cartón o la madera o los distintos materiales para llenar un camión y derivarlo directamente a las plantas recicladoras. Y además es un trabajo adicional para ellos, estar contactando al reciclador base, estar contactando a las plantas recicladoras. Entonces, eso queremos centrarlo en nosotros para nosotros darle la respuesta a las constructoras, y así a través nuestro ellos puedan declarar ante el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, una cifra no menor es que a nivel nacional solamente el 1% de las constructoras declaran, y eso es por falta de herramientas para tener los certificados que avalen la gestión de los residuos de construcción. No sé si es muy enredado, no sé si me fui con todo, tiré toda la carne a la parrilla. ¿Y cuáles serían como los principales dolores, sobre todo en este contexto, pero también pensando en la vuelta? ¿Cuál ha sido como la mayor resistencia para concretar este sueño? Porque claramente yo te escucho en el subtexto y un poco lo que ya enunciabas antes, que hay una tensión de resistencia, como no es tan fácil, o sea, parece como un mundo ideal, como que es obvio, como que hace sentido, como que es lógico, pero de repente no es tan lógico.
Entonces, sobre todo cuando hablamos de un negocio, capaz que hay algunos que prefieren aplicar el HEW, que es hacerse él, Sí, ¿ah? bueno, Su hacerse cargo, en el lo fondo. adelantaste, lo adelantaste. Ese es el primer factor. Y el segundo factor tiene que ser, es que, bueno, por mi experiencia y las oportunidades de la vida, he vivido en Canadá, viví también un tiempo en España, y allá el tema era muy lógico, o sea, hacer esto es lo mínimo, exactamente lo mínimo. Entonces, y está toda la comunidad instaurada con este tema. Y yo dije, bueno, esto tenemos que hacerlo en Chile, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no si no es complejo? Entonces, planteando ese tema acá, claro, me acerco a las distintas autoridades y el principal dolor ha sido el peregrinar ante las distintas autoridades porque no hay una normativa clara que indique cómo se deben autorizar las zonas de valorización de materiales, una para recuperar terreno y otra para recuperar los distintos materiales de la construcción. La normativa que tenemos actualmente está muy enfocada a los residuos domiciliarios, que está muy redondito en la normativa ahí, a los residuos peligrosos. Sin embargo, recién el año pasado, en septiembre, se publicó la normativa de gestión de los residuos de la construcción y con respecto a los sitios, sigue existiendo la misma problemática. Mencionan deberá autorizar la autoridad competente, valga la redundancia, y así lo dice textual. Entonces, nosotros empezamos con este peregrinar de las autorizaciones mucho antes que saliera la normativa, incluso participamos en el desarrollo de esa normativa y arrojamos la pregunta, o sea, ¿quién es la autoridad competente? Y ahí hemos estado nosotros pimponeando el proyecto ante distintos organismos y nadie se moja el potito y pasa lo que acabas de decir tú, Javier, que se hacen los W. Entonces, el hueón, si ya dijimos que con todo, sino para qué. Entonces, nosotros hemos golpeado varias puertas y no hemos tenido esa respuesta. Sabemos que hay un tema muy complejo con los residuos. Nosotros no queremos, no hemos estado totalmente cerrado ante las posibilidades de ingresar al sistema que tienen actualmente los proyectos de residuos de cualquier naturaleza. Son monopolizados y tienen un motivo. Y nosotros, nuestro propósito como empresa es efectivamente dar una solución, pero que esa solución también tenga otras aristas. Entonces, la arista social, la arista ambiental, no solamente recibir y enterrar y a lo mejor disfrazarnos de verde. Tiene otras aristas y esas otras aristas consideran que tiene que el proyecto empezar desde sus inicios totalmente bien. Entonces nos hemos encontrado con esa situación ante las autoridades y con otras situaciones de la falta de comprensión con respecto a lo que se está hablando, porque claro, cuando yo digo residuos de la construcción, a veces digo materiales de la construcción, es porque para mí no tiene ningún impacto al momento de ser gestionado. Cuando uno habla de residuos o habla de basura, inmediatamente a la mente uno se viene una pared en donde se imagina olores, vectores, rechazo, efecto NIMBY, que la comunidad no quiere algo cercano a su vivienda. Y la verdad que el cambio de ese paradigma también tiene que venir de las autoridades con las que uno trabaja, porque son ellos los que tienen que dar respuesta a la comunidad y ante cualquier llamado o situación decirles no se preocupe, no hay vectores, no hay olores. Entonces, si la comunidad no está, o sea, si las autoridades tampoco están empapadas con ese lenguaje, la verdad que avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2. Ujú. Sí, mira, yo te escucho, me parece espectacular el proyecto en primer lugar. Empatizo mucho contigo porque, porque también dentro de mi corazón y dentro de mi ser ha estado desarrollar el emprendimiento social. He hecho algunos proyectos en temas de emprendimiento social, de articulación de comunidades también. Y te quiero contar como un caso muy breve, como para tratar de ejemplificarte parte de mi aprendizaje y lo que parte de lo que te escucho a ti en cuanto a lo que no te está funcionando. Que como para resumir,
o no te está funcionando tan bien como tú quisieras. Porque esa es la perspectiva. O sea, yo te escucho un dolor que tú querés que esto funcione espectacular, porque hace todo el sentido, porque es como lógico. Sin embargo, chocáis contra una barrera que finalmente es cultural. Desde mi perspectiva, lo que te escucho es una barrera cultural, porque tú decís, en España funciona, en Canadá funciona, hace sentido, pero esa es otra cultura. Y acá en nuestra cultura local no funciona, no hace sentido y algunos o varios empresarios que están en esa industria se hacen el huevo porque al final es mucho más fácil mandar la cuestión al vertedero, te fijas, a la quebrada, en términos del impacto del negocio. Eh, entonces, la historia que te quiero contar y que te la voy a hacer breve es que yo tenía una empresa de diseño y tenía desechos de cartón. Y me empezó a doler tener tanto desecho de cartón. Y dije, este cartón está de primera línea, se podrían hacer muchas cosas con este cartón. Y yo además era profesor en una escuela de diseño, y entonces un día, y además tenía a mis hijos chicos, entonces estaba sensibilizado con los niños, y se me ocurrió, sin tener mucha idea, decir, ¿qué pasaría en esta lógica qué pasaría si hago juguetes de cartón? Entonces le di un brief a mis alumnos para que hicieran juguetes de cartón, y como no tenía idea de temas de juguetes de cartón ni nada, convoqué a la escuela de párvulos de la universidad, los vinculé, hice una vinculación interescuela, nos dieron un brief, nos dieron un marco teórico, nos dieron toda una normativa, y finalmente aparecieron unos juguetes extraordinarios, extraordinarios. Muchos chicos, esto era en la UDLA, en la Universidad de América, eran los primeros profesionales de su familia, no tenían algunos dinero ni siquiera para comprar cartón, y yo les dije, no se preocupen chiquillos, yo les traigo el cartón, y traje cartón de mi oficina. Cuento corto, me metí en una formación de Lean Startup para ver, levantamos plata con Corfo, del primer concurso de emprendimiento social. El proyecto era espectacular, después de 3 años de iteración del proyecto, te lo estoy tratando de hacer súper breve, y en el workshop de un fin de semana, yo había levantado 200 millones de pesos, o sea, entré al workshop para ver si habían oportunidades más en el B2C, porque el negocio estaba planteado más en el B2B, pero para aprender la metodología. Y le fuimos a preguntar a las madres, y yo estaba convencido que a las madres le haría sentido juguetes de cartón por todo este paradigma ambientalista, por todo este paradigma social, porque hace sentido, porque es como obvio que necesitamos un mundo mejor. Le fui a preguntar a las madres del mall si les interesaría tener juguetes de cartón para su hijo, y me dijeron, no le interesa. Y yo, what? Ok, dije, tal vez no son todas las madres, porque no todas las madres están en esa. Entonces dije, ¿qué madre? Son madres, dije, que tal vez les mueve el medio ambiente, son madres más en la ecología, son madres como más cercanas a eso. ¿Y dónde están esas madres? Dijimos, a ver, las puedo encontrar en los parques haciendo ejercicio, corriendo, porque no están en un gimnasio, están al aire libre. Entonces ahí los voy a encontrar. Y fuimos a unos parques a preguntarle a las madres si es que le interesaría juguetes de cartón para su hijo, y me dijeron, no me interesa. Y dije, no le interesa a estas madres. Y ahí volví y recapitulé en decir, en verdad, tal vez estoy preguntando mal, estoy haciendo mal la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que hice? Para indagar cuál era el dolor, qué les duele. Entonces les pregunté, ¿qué es lo que más te molesta cuando entras a la pieza de tu hijo? ¡Wow! ¿Y cuál fue la respuesta? Fueron 2 insights, y uno de ellos fue súper clave para nuestra reinvención. El primer insight fue la ropa y todo tirado, los juguetes tirados, la ropa tirada, el desorden. Era algo que a las madres las ponía mal, las sacaba de quicio, las ponía súper mal. Pero el segundo insight fue la acumulación de juguetes. Se acumulan, y muchos niños tienen canastos llenos de juguetes. Y les dolía que hubieran tantos juguetes que al final algunos niños ocupan. Y se van acumulando tantos que al final, en algún momento, canastos enteros a la bodega, o incluso algunas se los regalaban al conserje, a la hermana, algunas a un hospital. Había que evacuar juguetes porque había mucha acumulación de juguetes.
Entonces ahí vino nuestro insight y la reinvención de esto, como va a darle el foco en este caso al cartón de desecho, porque al final la motivación que yo tenía era hacer algo con el cartón de desecho que yo tenía y que lo quería convertir en un producto de valor agregado. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros vamos a las casas a recuperar estos juguetes y los vamos a buscar, los reempacamos, los limpiamos y los convertimos en un juguete para un niño que no tiene un juguete? Entonces inventamos un concepto que se llamó en ese momento el Chacha Toys, que era el Charity Chain Toys, que era una cadena de caridad de juguetes, donde nosotros, como organización, íbamos a las casas y fuimos a 50 casas durante un fin de semana, nos metimos a la casa, a la pieza de los niños, y los niños con sus madres nos donaron los juguetes. Llegamos al tablero de validación con más de 100 juguetes e incluso dinero, porque inventamos un algoritmo donde les decíamos, obvio que esto hay que limpiar los juguetes, clasificar los juguetes, etcétera, hay costos, por lo tanto hay costos acá, tienes que pagar. ¿Y cómo es el algoritmo? Tú, en definitiva, vas a pagar más si donas menos. Si donas más, pagas menos. Entre más donas, menos pagas. Pero inventamos un algoritmo de fórmula y la gente era un MVP, no teníamos ni sitio web, mostrábamos el pitch en un iPad, así, era algo súper básico. Y llegamos con dinero de gente NN que conseguimos en el mall, que nos abrió la puerta de su casa y nos llegamos a meter hasta la pieza de su niño. Fue algo tremendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En el fondo, en esta historia de mi aprendizaje, pero que resueno mucho con tu historia, porque te escucho y, y el choque que escucho es cultural, primero es cultural, y tal vez te vaya a gastar la vida tratando de cambiar la cultura, y la mala noticia es que capaz que de tanto que va el mar a la roca, en una de esas la convierte en arena y así en la playa, pero te va a costar sangre, sudor y lágrimas. O sea, te va a costar tiempo, dinero, te va a costar mucho. Si querías elegir ese camino, está todo bien, porque es tu propósito, entonces está todo bien. Pero yo te diría que en el fondo tenéis que conectar mucho más con el dolor de ese empresario, porque ese empresario le es fácil hacerse el weón, le es fácil mandar el camión al vertedero. Esa es su cultura y no tampoco para acribillarlo o no sé, ponerlo en la estaca. Eso es lo que hace, porque también está cuidando el negocio. Entonces, ¿cómo desde tu propósito conectarlo con lo que le pasa a él, con el dolor de él? ¿Cómo tú le puedes agregar valor a él con este sueño, con esta visión que tú tienes? Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Y hoy día que la construcción es una de las industrias hiper desafiadas, está todo bien parado. Hoy día hay que tratar de rentabilizar. Hoy día a todo nivel, los más pequeños, los más grandes, todos están desafiados. Entonces yo creo que tú tenías ahí una tremenda oportunidad de poder también rentabilizar cosas que están botadas y que son basura y que no tienen valor, convertirlas en valor. Eh, Hoy día hay varias también articulaciones de valor a nivel social, el Infocap, conversión de productos, Modulab, hay un montón de organizaciones, de empresas que están convirtiendo residuos así organizados, como tú decís, en madera, en plástico, en distintas cosas, que son súper interesantes, convirtiéndolos por ejemplo, con la variable de diseño. Entonces, tú ahí como y para qué decir, ¿no es cierto?, todo lo que se ha hecho de reciclaje o de poder tomar estos residuos con triciclo y un montón de otra gente que está en esos temas. Entonces, no sé cómo te resuena esto de en verdad, yo te escucho como desde tu sueño, pero chocando contra una cuestión que es una pared que a rato suena como infranqueable. Entonces, el tema es el bypass, cómo conectarlo ahí, es como el judo, como agarrar la energía de tu rival y ¡guau!, darlo vuelta. Sí, bueno, me hace mucho sentido, o sea, lo hemos trabajado de no hablar directamente de los costos que esto va a implicar, porque obviamente hay un costo para el generador,
sino que la principal barrera no está tanto en los generadores, fíjate, está en las autoridades, o sea, el principal dolor está en las autoridades que son quienes deberían golpear la mesa y decir, oye, esto para allá vamos, o sea, la normativa para allá va. Chile el año pasado, si bien avanzó unos pasos y retrocedió unos pocos con respecto a la COP, pero se han hecho medidas y se han tomado iniciativas en relación a la sustentabilidad, en relación a las ODS, en relación a las normativas nuevas que están saliendo. Sin embargo, no hay, si bien hay normativa, y de hecho en el 2015 salió una normativa que atacaba de lleno a los transportistas de todo tipo de residuos, este marco normativo implicaba que las municipalidades tuvieran su propia ordenanza para regularlo dentro de sus municipalidades. En el fondo tenían la facultad de hacer una ordenanza propia para controlar de dónde venía el camión, por dónde se dirigía y a dónde iba a parar. Y eso para evitar justamente los microbasurales. Acá, en la quinta región, quinta costa, solamente 2 municipios lo han hecho, de todos los municipios que hay. ¿Y eso por qué? Porque nosotros abiertamente, hablando con ellos, les decíamos, ¿por qué no han implementado esto? Se había como plazo un año, o sea, para el 2016 eso debería haber estado implementado. Y la respuesta es que lo que pasa es que si hacemos la ordenanza también tenemos que tener la solución, y no tenemos la solución. O sea, muchas municipalidades nos han dicho, queremos cerrar los ojos y sabemos que los residuos van a parar a las riberas de los ríos, sabemos que los residuos van a parar a quebradas, pero preferimos cerrar los ojos porque si no nos llenamos de microbasura. Oye, pero no Pero sé. ante eso yo digo, pero con mayor razón debería resonar esto. Sin embargo, también está esta otra barrera cultural que tiene que ver con que si es residuo no lo quiero en mi patio, lo quiero lejito. Entonces, están estas dicotomías, o sea, me tengo que hacer cargo, pero por otro lado no me quiero hacer cargo dentro de mi territorio. Entonces se van tirando la pelota unos a otros. Entonces, ahí está el principal dolor, o sea, son las autoridades las que deberían tener este cambio de paradigma y decir, ok, soy responsable de lo que se está generando en mi comuna y por ende lo tengo que solucionar. O sea, en algún minuto cuando yo trabajaba con el tema de los residuos domiciliarios, no me hacía ningún sentido, por ejemplo, que los camiones que retiraban en la Ligua tuviesen que viajar hasta el Muelle Valparaíso. Imagínense, ese camión era más el trayecto de desplazamiento al lugar de disposición final que es lo que se aprovechaba el camión dentro de la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso tiene que ver con un poco el tema del negocio, tiene que ver con la monopolización del negocio y también por el efecto turismo del residuo. El efecto turismo tiene que ver con dejo algo aquí, pero si se va a la otra comuna mejor y si se va más lejos mejor todavía porque no lo quiero ver, no lo quiero ver si es algo que está como con el letrero de ser negativo. Oye, Entonces, una sí, pregunta, tú te escucho como mencionar en tu relato varias veces un actor clave que el camión, que es la persona del camión. sí, Porque acá hay varios stakeholders dentro de esta sopa. sí, sí. Están los empresarios que son de las empresas constructoras, están las autoridades, ¿no es cierto? Pero también escucho en tu relato mucho que me parece que es un actor clave, el señor del camión, por decirlo de alguna manera. El señor del camión. Sí. ¿Hay hecho algo con el señor del camión? Sí, sí, de hecho nosotros nos acercamos a las distintas asociaciones de transportistas para justamente hablar sobre este tema, porque son los que están organizados, son los que están más preocupados de dar cumplimiento a las ordenanzas. Entonces, justamente con ellos lo hemos conversado y les hace mucho sentido tener esta variabilidad de servicios ante las nuevas demandas que están naciendo. O sea, si hay una constructora que les dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me retires esto y quiero que tenga un certificado y una valorización, ellos tienen que tener un lugar para ello. Pero también hay otro grupo de transportistas que no están asociados, o si bien están asociados, pero son las ovejas negras, que buscan la noche para justamente tener estos distintos lugares de microbasurales. Oye, ¿y qué pasaría en esta lógica? ¿Qué pasaría si
suspendemos un poco, y aquí viene como la teoría uno, suspender un poco lo que estoy pensando, lo que he pensado hasta ahora, lo suspendo, no lo cambio, lo suspendo, lo dejo stand-by, ¿no? Y abro mi mente y mi corazón a lo emergente, a lo que viene, a lo nuevo, que no sé bien qué es, pero abro mi mente y mi corazón, la abro, respiro, la abro, y digo, ¿qué pasaría si por ejemplo, no sé, eh, para el señor del camión, para estos transportistas, más que plantearlo como la lógica de cumplir la normativa o desde la regla, desde la norma, desde la ley, que sabemos que en Chile es bien deficiente en este tema y en muchos Sea, otros, deficiente, en este tema. deficiente, yo siempre digo, todos vemos este letrero que dice prohibido botar escombro, multa de 3 UTM, y el mismo letrero está sujetado con los escombros. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera un negocio, si fuera le trajera un beneficio al señor del camión? ¿Qué pasaría si esto en verdad, si ya el mandante te está pagando por ir a retirar los escombros? ¿Qué pasaría así en forma disruptiva? Suena imposible, pero ahí está la innovación. ¿Qué pasaría si ese señor del camión ganara más plata? O sea, tuviera un beneficio económico por, en vez de ir a botar los escombros al vertedero, te diera los escombros a ti en un lugar manejado, con manejo. Si tuviera un incentivo. ¿Y por qué te lo digo? Porque de pronto las articulaciones están, pero el tema es conectar. El tema es como orquestar valor. De eso estamos hablando, orquestar valor. Por ejemplo, yo soy director de una corporación cultural, de una ONG, que trabaja con, en el fondo, donaciones. Las empresas le donan plata y contra esa donación la corporación no emite factura, emite un certificado de donación, en este caso de cultura, y con eso la empresa puede rebajar impuestos, con ese certificado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, estoy en el mundo de especular, estamos en el mundo del brainstorming, en el mundo de las posibilidades? ¿Qué pasaría si tal vez en un encadenamiento de valor, ya sea que la empresa le dona a este pequeño transportista o a esta empresa de transporte, o incluso la empresa de transporte te dona los escombros valorados y tú fueras una ONG y le pudieras como emitir un certificado que finalmente él rebaja de su pago de impuestos por hacer esa acción, rebaja dinero, que finalmente se traduce en su pago de impuestos. O sea, en el fondo, lo que te invito es cambiar el chip de mirarlo como tenéis que cumplir la norma. No, loco, sé más eficiente, te paga tu cliente, yo también te puedo pagar si lo manejamos. O sea, esto es un negocio para ti. Te es mucho mejor que lo vayas a votar a un lugar manejado. Te conviene. En el fondo, no es por favor, no es para hacerle un cariño a la Pachamama, no. O sea, además, bacán. Pero esto a ti te conviene. O sea, te es más rentable a ti. Porque, porque si no hackeamos, si tú no hackeas la cultura, te va a costar. Entonces, la invitación es a mirarlo como de una manera disruptiva. Yo no tengo idea si esto puede llegar a funcionar. Es solamente un albur, pero como pensamiento disruptivo, en el fondo, yo te diría, hay que tratar de mirarlo desde otro lugar. Como cómo le agregamos valor, valor facturable a esa persona que hoy día está en su zona de confort. Y claro, por el fondo, para salvarse, va de noche o va cuando sea al vertedero a botar la cuestión que nadie lo vea. Sí, hemos buscado distintas opciones. La verdad que no lo había nunca pensado con respecto al pago de impuestos, pero justamente yo creo que ahí hay un buen análisis y una buena forma de poder buscar el cómo hacerlo para que sea efectivamente llamativo. Nosotros sabíamos que teníamos que encantar a los transportistas y ese encantamiento tuvo que ver con te mandamos, o sea, ellos muchas veces esta responsabilidad de la gestión de los residuos se deriva a ellos directamente y tienen que andar con el certificado, ir a buscarlo, no les paga la constructora si no les entregan el certificado, entonces también tienes ese dolor.
Entonces nosotros ante ese dolor les dijimos, ok, no peregrine también por su certificado y yo se lo mando vía WhatsApp, vía correo, no ande paseándolo y si quiere se lo mando yo directamente al generador con copia a usted. Entonces le facilito la vida para que a usted le paguen a tiempo, porque la constructora, y siempre, y disculpen si alguien de las constructoras me ve, siempre generalizo, pero hay muchas que pagan Tarde, tarde. muy He tardíamente, sabido eso. exactamente. Sí. Entonces, Hay está muchas que este quiebran dolor. también. Sí, está este dolor. Y por el otro lado, también está la figura de que muchas veces nos piden a nosotros el servicio de transporte y nosotros no tenemos el transporte, pero sí tenemos las alianzas con los transportistas. Entonces, está esta figura de que trabajemos juntos, lo coordinamos todos nosotros, simplemente damos las coordenadas de dónde, el lugar, hora, eh, y nosotros te pagamos el día. O sea, el día que se hace, el día se paga. Entonces también eso ha sido muy llamativo, muy llamativo y la verdad que nosotros todos ahora necesitamos el dinero ahora y no 3 meses después porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Y eso ha Entonces, crecido, claro, ese servicio? ¿Te ha crecido como una unidad de negocio? Como, ¿cómo es tu ley de Pareto? ¿Dónde está el 80% del valor de tu facturación hoy día? ¿En cuál de todos estos servicios? no, directamente en el generador, en lo que pagan las constructoras por que yo le gestione los residuos. Ya. Que en algún minuto esta, que no lo dije en un principio, pero justamente nosotros estábamos con muchos ingresos, mucha recepción de distintos tipos de materiales y cuando ya tuvimos esta brecha de la normativa y que hoy tienes que ir para allá, tienes que ir para acá, tuvimos que parar un poco y eso implicó en reducir notoriamente los ingresos trabajando solamente con los materiales que se van directamente a las plantas recicladoras. No recibió, en algún minuto recibíamos mucho tipo de material porque, claro, el permiso así no nos lo permitía, pero ahora estamos directamente con los materiales que se van a las plantas recicladoras y la verdad de este rubro es que son muy pocas las constructoras que están separando en origen para tener este flujo. Entonces, claro, siempre lo principal y el principal ingreso está en los generadores, pero cuando estuvimos nosotros, y bueno, todavía lo hacemos, pero a más poco nivel, cuando solicitamos el servicio de transporte, tenemos nuestros transportistas alianzas que ya sabemos cómo trabajan, que podemos confiar plenamente en ellos, porque también esto es un pololeo a la antigua, de muchos años, entonces uno tiene que conocerse y tiene que tener las confianzas porque en el fondo las obras están abriendo sus puertas para que un transportista entre y siempre las obras son muy resistentes en cuanto a los indicadores el tema de seguridad, el tema de los materiales que hay también ahí. Entonces sabemos que este pololeo tiene que ser con gente de confianza. Entonces también nosotros hemos trabajado y tenemos a nuestra gente, a nuestras alianzas de confianza ante la cual podemos responder si nos piden el servicio completo. Oye, otro tema que también veo que es interesante, justamente con ese tema de fortalecer las confianzas, que por ejemplo, trabajar, no sé si te ha tocado trabajar con la ley de capacitación, con el tema del 1% de las rentas brutas imponibles de la empresa, en una lógica de poder capacitar a estos transportistas o a distintos stakeholders, poder capacitarlos frente a esto, desde un tema de que si yo no soy consciente es porque no sé que no sé. Tal vez no tengo idea de toda la información que tú manejáis. Entonces, en la medida que yo me capacito y tengo más conciencia del impacto que tiene esto, de la trascendencia que tiene esto para la humanidad, o sea, cuando tú me habláis de los vertederos, cuando me habláis de las quebradas, cuando me habláis de los áridos, cuando me habláis de las cuencas de los ríos, o sea, estamos hablando de una cuestión que no solamente me impacta a mí en mi metro cuadrado, estamos hablando de una cuestión que nos impacta a muchos, o sea, puede cambiar el clima, pueden cambiar mil cosas, ¿no? Entonces, apalancarse, muchas veces las empresas tienen excedentes de capacitación, sobre todo estas grandes empresas,
Me ha tocado, por ejemplo, estar en conversaciones con Claro Chile, la telefónica, un año tenía 100 millones de excedentes de capacitación. 100 millones que no iba a ocupar y que iba a perder para capacitar a la persona. Y Sense tiene oportunidad a través de becas sociales y varias articulaciones que se pueden hacer para poder de alguna manera donar parte de su excedente para que tú pudieras, por ejemplo, una empresa constructora te podría donar parte de su excedente de capacitación para capacitar a transportistas o para capacitar a su mismo ejecutivo o personal de la empresa sobre estos temas. O gente en Wow. obra, o gente en Ahí, obra, ahí, por ejemplo. ahí me abriste un mundo que no lo había, nunca lo había visualizado. Te voy a Entonces, llamar a Javier Russo para saber cómo se hace eso. entonces en el fondo tú te puedes articular porque también pasa por la conciencia, por tener conciencia de esto. Sí, Y entonces, ¿qué pasa? Si, mira, trabajemos, a ti te puede llegar a costar costo cero. O sea, no significa que tú pagues, pero yo capacito a tu gente en obra para que si tú estás mirando que tan pocas empresas, tan pocas constructoras están clasificando en origen, en vez de estar tirando la cuestión a una ruma, oye, vamos ordenando o hagámoslo de forma sistemática, eso va a facilitar toda esta cuestión, va a hacerlo mucho más expedito y vamos a generar un flujo que finalmente va a facilitar que también el certificado llegue antes, etcétera. Lo mismo con los transportistas. Muchos de esos transportistas, me imagino que son pymes, que tienen 1, 2, 3, 10 camiones, no tengo idea cuántos camiones, pero son pequeños negocios, pequeñas empresas, o son personas naturales que tributan en primera categoría, que tienen factura, y que en definitiva también tienen derecho a franquicia tributaria. Entonces, de pronto ahí tú puedes generar una articulación desde el mundo de la capacitación para que tengan conciencia, para que justamente haga un grupo de personas más capacitadas, ya sea en reciclar en origen o lo que sea. sí. No, ahí me abriste a un mundo total y absolutamente desconocido, pero que me hace mucho sentido, y es lo que se necesita, porque justamente cuando, no sé, ante el gremio de la construcción yo he tenido que exponer este tema, yo lo estoy exponiendo ante un gerente muchas veces. Y yo dije, la primera exposición y esto va a ser, vamos, sumando constructora, pero se acercaban, efectivamente se acercaban algunas, pero cuando ya empezamos a ahondar en el tema de cómo hacerlo, me decían, pero entonces tengo que tener un encargado, entonces voy a tener que contratar a alguien nuevo, pero es que son distintos tipos de materiales, entonces voy a tener que amoldar o acomodar mi espacio para tener estos tipos de materiales. Entonces, claro, falta que a lo mejor el mismo señor que está trabajando con los residuos y con este acopio que cae de un chute de construcción y que va todo mezclado, sea capacitado para que lo pueda hacer segregado. Sí, me hace mucho sentido y claro, es un mundo que no domino, así que voy a hacer las averiguaciones para Tal vez hacerlo. con las mismas lucas dentro de esto, así como Triciclo lo tiene, no sé si es factible a nivel de una obra, no tengo idea, pero Triciclo tiene estos como módulos donde la gente va ordenando y va botando la basura en forma ordenada, ¿te fijáis? Y después llega un camión y se lleva esta cuestión, no sé qué. En el fondo, no tengo idea si eso es factible, pero tal vez también se pueden hasta financiar artefactos o elementos que ayuden a la clasificación, al orden, que tal vez no lo pagan ni siquiera la empresa, lo puede pagar el curso y es parte del curso. Entonces, en definitiva, tú puedes articularte, te puedes, en el fondo, orquestar con un sistema que ya está funcionando. Porque lo que yo escucho cuando el gerente te dice es costo. Costo, 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 Sí, costo. Y frente a eso, no, pues yo no quiero costo. O sí. sea, si esto me genera un problema, chao, no. No. Pero si en No, y aparte que definitiva, nosotros también queremos que, además de que vea la parte ambiental, o sea, el gerente es costo, ya eso ya está súper ahí, o en el fondo es conocido que es así, pero también queremos que si ve algún beneficio, que es como el que mencionaste tú, que es muy bueno, y además ve que tiene otras aristas, que es la parte social y la parte ambiental, sería un círculo virtuoso muy bueno,
muy bueno porque también esto nosotros lo podemos vincular con temas sociales, o sea, hay muchos materiales que se pueden reutilizar y eso también es lo que estamos nosotros haciendo, pero desde nuestra vereda, que ha sido, o sea, tú me dices, desde tu vereda puedes hacer muchas cosas y sí, y es cansador y sí, porque son muchas las aristas, pero es simplemente enlazar cada uno de los actores porque en la parte, bueno, y para no perderme, porque estaba yéndome para otro lado, pero en la parte social, efectivamente hay muchos materiales que son muy buenos. O sea, en algún minuto hablaba, no voy a decir nombres, pero con la gran ferretería de Chile y decían, nosotros generamos mucho porque las mermas, por temas de impuestos, no podemos hacer nada de subventa o donativo, etcétera. Entonces les decía, hello, estoy yo acá y hagámoslo de esta forma y así lo vinculo con la parte social porque, o sea, reutilizar los distintos materiales de la construcción es posible, llegan cosas muy, muy buenas. Entonces, sin ahondar en para qué se han derivado, porque hay distintos emprendimientos y distintas formas de reutilizar, hay un factor social súper importante en donde la construcción y el rubro puede aportar mucho, mucho. Entonces, ahí a lo mejor también vincularlo con la parte de responsabilidad social empresarial y no sé si que también es un campo que tengo que estudiarlo, me declaro totalmente, no conozco sobre el tema de las donaciones, sobre el tema de lo que tú me decías de las capacitaciones, pero claro, es un campo que podría dar a todas luces buenos beneficios al proyecto. Además, tú hablas como de esta articulación social. Sabemos que cuando hay una obra, dependiendo del tamaño de envergadura que tenga la obra, genera un impacto social en el ecosistema de vecinos, por Sí. ejemplo, tráfico, etcétera, polución, un montón de cosas. Entonces, incluso desde el manejo con los stakeholders, desde esta cosa de responsabilidad social empresarial, de tiempo, estamos en el tiempo, aquí en la nave nos están poniendo los tacómetros, ¿ok? Ay, ¿Cómo se es que es llama? demasiado entretenido el tema, creo yo. Sí, está bueno. No, te quiero decir que también puede haber una pata desde la capacitación también de incluso un trabajo con los vecinos, porque tal vez la obra genera un impacto social que genera ruidos molestos, una serie de cosas. Entonces, a un empresario le conviene estar en buena onda con los vecinos. Entonces, si de alguna manera tú también puedes agregar valor desde una articulación que apoya el tema medioambiental, pero desde una lógica social, también puede ser una cosa súper interesante. Te lo dejo ahí como una oportunidad en esta nave que estamos aquí surcando el espacio de oportunidades. Hoy, sí, mucho que estudiar, mucho que estudiar. La verdad que esa es una de las principales falencias que uno tiene, como que se va como muy en la parte técnica, operativa, pero hay que aprender a leer al otro, hay que aprender a conocer sus dolores y también aprender de otras temáticas. O sea, todo lo que tú me acabas de decir es algo totalmente nuevo para mí y tengo que aprenderlo. Uh-huh. Buenísimo. Y en eso, en esto como ir amojonando como el aprendizaje de hoy día en esta mentoría, Karen, ¿cuáles son los títulos de la canción que te queda? ¿Qué te queda de esta hora de sumergirnos ahí junto con Javier? O sea, mejoramiento continuo, ser disruptivo, ese principalmente, y buscar estrategia, una estrategia que sea valorada según la lectura de los distintos stakeholders, porque al final lo que vende, eso es lo que vende, porque claro, muchas veces a mí me pasa, y incluso me pasó contigo, Jaime, que yo te explicaba, y claro, mi lenguaje a lo mejor no es el adecuado de acuerdo a los distintos tipos de personas con las que hablo para que se entienda a lo mejor el proyecto. Entonces, quizás soy demasiado honesta en decirlo directamente según los distintos actores y eso a lo mejor ha jugado un poco en contra. Entonces, he aprendido a explicar el proyecto de acuerdo al objetivo que quiero trazar y nada, pues me queda mucho con lo que dice Javier, me queda mucho por seguir viendo cómo apalanco estos distintos actores para poder hacerlo exitoso. Y acuérdate que siempre, siempre, siempre el juicio de valor lo pone el otro, no lo pones tú.
lo pone el otro dice si es bueno, si le hace sentido, si no le hace sentido. Entonces, ahí está el tema, ¿cómo puedo escuchar muy bien el dolor del otro para poder mostrarle que tu proyecto, la arista de tu proyecto, que le va a agregar valor? Tal vez le va a agregar valor el tema social y además de ya va lo ambiental. O tal vez entra por lo ambiental y luego, entonces, en definitiva, ¿cómo sirves tu propósito pero desde el otro, desde lo que le pasa al otro? Entonces ahí hay que como no ir con la solución adelante, ir primero con el dolor adelante, porque lo que va a resonar con el otro es el dolor, lo que al otro le pasa. El otro va a decir, sí, ¿sabes qué? Esa cuestión me duele esa cuestión. Yo te ayudo, yo me hago cargo, listo, bingo. Perfecto, súper. Muchas gracias. Fue una apertura de mente, pero absolutamente. Buenísimo. Excelente. Ya estamos listos entonces con este tercer capítulo ya. Tercer capítulo. Vamos al cuarto ya en 2 martes más. Nos vamos a ver en el cuarto capítulo de Early Mentoring Coffee en 2 semanas más. Así que muchas gracias, Karen, por habernos regalado tu tiempo. Espero que te haya agregado valor en esta oportunidad, Javier, con todo lo que es su mirada. Y invitarte a seguirnos en las redes sociales, sobre todo en YouTube, suscribirte acá abajo al canal de House Nuevo para que te llegue la notificación y también aprovechar de comentar en el chat las miradas, el aprendizaje que te puedes llevar tú también para tu negocio. Javier, Perfecto, ¿algo más? Perdona, dale, Karen. No, era simplemente decir muchas gracias a los tres. Esta fue una conversación directamente con Javier, que no había tenido la oportunidad de conversar con él, pero siempre este trío mágico ha sido espectacular en todas las sesiones en las que hemos trabajado. Así que muchas gracias a los tres. A Nicolás, que está ahí tras bambalinas también. Exacto. A él me refiero con el tercero. Exacto. Oye, y nosotros, Jaime, a seguir surcando con el Nico, a seguir surcando la galaxia, a seguir surcando la nave. Buenísimo, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por su tiempo y hasta 2 martes más. Adiós. Chao.